El día que le pagaron con un costal de piedras, nadie en el pueblo sintió vergüenza. Lo llamaron agradecimiento simbólico, por la ayuda que había dado durante la sequía. Él había trabajado semanas cargando agua, reparando cercas y ayudando a salvar cosechas ajenas. Pero cuando llegó el momento de pagarle, no hubo monedas. Solo un saco pesado lleno de rocas grises. Algunos rieron. Otros dijeron que debía sentirse honrado por haber sido tomado en cuenta. Él no discutió. Tomó el costal, lo cargó sobre el hombro y caminó sin mirar atrás. La humillación pesa más que cualquier piedra, pero su orgullo no dependía del aplauso de quienes siempre miran por encima del hombro. Cuando llegó a su pequeña casa, dejó el saco caer en el suelo con un golpe seco. No lo abrió de inmediato. Se sentó frente a él durante varios minutos, como si estuviera decidiendo si lo que había recibido era burla o mensaje oculto. Algo en el peso le parecía extraño. No era uniforme. No era simple desperdicio. Metió la mano dentro del saco y tocó una superficie fría y lisa. No era piedra común. La textura era distinta, más compacta, más sólida. Sacó una de las piezas y la observó bajo la luz tenue. No parecía valiosa, pero tampoco parecía ordinaria. Y en ese momento entendió algo que cambió el rumbo de su pensamiento. Tal vez no le habían dado basura. Tal vez alguien quiso ocultar algo dentro del desprecio. Esa noche no cenó. Se quedó observando el costal como si fuera un acertijo. Tomó una de las piedras y la golpeó contra el suelo. No se partió como debía hacerlo una roca común. Emitió un sonido seco, firme, casi metálico. Repitió el golpe con más fuerza. Saltó una pequeña lasca y algo brillante apareció en el interior. No era gris por dentro. Era oscuro y reluciente. Llevó la pieza cerca de la lámpara. El brillo no era superficial. Estaba incrustado en el corazón de la piedra. Sus dedos temblaron. No entendía exactamente qué era, pero sabía que no era simple material de río. Tomó otra del saco. Luego otra. Todas tenían el mismo peso irregular y la misma resistencia compacta. Al amanecer, buscó al único hombre del pueblo que sabía reconocer minerales. Un viejo que había trabajado en minas lejanas durante su juventud. El anciano miró la piedra, guardó silencio y pidió verla a la luz del sol. La raspó con una herramienta, la examinó con detenimiento y finalmente levantó la vista con expresión seria. «Esto no es piedra común», dijo. «Esto es mineral concentrado y muy valioso». El hombre sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Si aquello era cierto, el costal no era una burla. Era una fortuna camuflada. El viejo añadió algo más inquietante. Quien te dio esto sabía lo que hacía, o cometió el error más grande de su vida. Y esa frase dejó flotando una pregunta peligrosa. ¿Fue desprecio? ¿O fue un intento de deshacerse de algo que no querían que otros vieran? El hombre regresó a su casa con el costal al hombro, pero ahora no sentía humillación. Sentía responsabilidad. Cerró la puerta con cuidado y vació el contenido sobre el suelo. Las piezas rodaron lentamente, pesadas, sólidas, diferentes entre sí. No eran simples rocas recogidas del campo. Cada una tenía vetas oscuras incrustadas, como si escondieran algo vivo en su interior. Recordó el momento exacto en que le entregaron el saco. Las miradas evasivas. La sonrisa incómoda del que agradecía su ayuda. No fue un gesto noble, fue apresurado, casi nervioso. Ahora todo encajaba distinto. Tal vez pensaron que él no revisaría el contenido. Tal vez creyeron que la ignorancia lo mantendría tranquilo. Decidió no hablar con nadie más por el momento. Si el mineral era realmente valioso, la noticia podría atraer problemas antes de atraer oportunidades. Tomó 3 piezas y volvió al anciano para que confirmara con mayor precisión. El viejo, con herramientas más finas, extrajo una pequeña muestra y la examinó bajo una lupa antigua. El diagnóstico fue claro y firme. Las piedras contenían vetas de un mineral raro, utilizado en industrias especializadas y altamente cotizado en el mercado. No era oro visible, pero era más valioso en ciertos contextos.
El anciano lo miró fijo y dijo algo que cambió el ritmo de todo. Si esto salió de tu propio terreno, eres afortunado. Pero si alguien te lo dio, entonces hay algo que no están contando. El hombre volvió a su casa con una sensación que no sabía nombrar. No era alegría. No era miedo puro. Era una mezcla de sospecha y claridad. Se sentó frente al costal vacío y repasó mentalmente la entrega. Nadie le explicó de dónde salieron esas piedras. Nadie especificó qué tipo de material era. Solo dijeron que era lo que podían darle. Y ahora entendía que aquello no era improvisado. Decidió volver al terreno donde había trabajado durante la sequía. No fue como reclamante, sino como observador. Caminó por la zona donde lo habían visto cargar tierra y mover escombros. Algo le llamó la atención de inmediato. En una esquina apartada, había una excavación reciente cubierta apresuradamente. No parecía trabajo terminado, parecía algo interrumpido. Se agachó y removió un poco de tierra con cuidado. Bajo la capa superficial, aparecieron fragmentos idénticos a los del costal. Mismo color, misma densidad. Aquello no era un saco aislado. Era parte de una veta más grande. Y si estaba allí, entonces quienes le dieron el costal sabían perfectamente lo que estaban extrayendo. En ese instante, comprendió la verdadera dimensión del asunto. No le pagaron con piedras para burlarse. Le pagaron con piedras para deshacerse de evidencia. Tal vez el terreno no les pertenecía legalmente. Tal vez estaban explotando sin permisos. Y él, sin saberlo, había sido testigo silencioso de algo mucho más grande que una simple sequía. Esa noche, el hombre no pudo dormir. No por emoción, sino por cálculo. Si lo que sospechaba era cierto, el costal no era pago. Era silencio. Quien explota un mineral valioso sin permisos no agradece, se protege. Y protegerse implica eliminar testigos o comprar conciencias. Él no había pedido nada, pero ahora tenía en su casa la prueba de que algo irregular estaba ocurriendo bajo la tierra que todos pisaban. Al amanecer volvió al sitio con discreción y tomó fotografías de la excavación cubierta. No removió demasiado, no quería dejar huellas nuevas. Marcó puntos de referencia y anotó fechas. Si iba a actuar, lo haría con evidencia, no con acusaciones vacías. Entendió que el valor real del costal no estaba en el mercado, sino en su capacidad para demostrar una extracción clandestina. Esa misma tarde, uno de los hombres que le entregó el saco se acercó con tono amable y sonrisa rígida. Preguntó si el pago había sido suficiente y sugirió que no volviera por la zona, por seguridad. La advertencia era clara. El hombre respondió con calma que aún no había decidido qué hacer con las piedras. Observó un microgesto de tensión en el rostro del visitante. Cuando el visitante se fue, quedó confirmado lo inevitable. Sabían que él sabía. Y en ese punto la historia dejó de ser económica para convertirse en estratégica. Tenía dos caminos: vender el mineral en silencio y marcharse, o llevar la información a la autoridad competente. Uno ofrecía dinero rápido, el otro ofrecía justicia y riesgo real. El hombre pasó horas mirando el costal vacío y las piedras alineadas sobre la mesa. Si vendía el mineral en silencio, nadie sabría que hubo extracción ilegal. Ganaría dinero, sí, pero validaría el abuso. Si denunciaba, se enfrentaría a quienes tenían influencia y recursos para aplastarlo. No era una decisión entre riqueza y pobreza. Era una decisión entre comodidad y consecuencia. Decidió buscar información antes de actuar. Viajó a la ciudad y consultó discretamente en la oficina minera regional. No dio nombres, no señaló ubicaciones exactas, solo describió el tipo de mineral y preguntó por requisitos legales de explotación. La respuesta fue directa. Ese recurso estaba estrictamente regulado. Sin licencia, cualquier extracción era delito grave. Con esa confirmación, la sospecha se volvió certeza. Si le habían entregado el costal, era porque necesitaban sacar material del sitio sin levantar sospechas oficiales. Usarlo como pago era la manera más sencilla de dispersar evidencia. El hombre comprendió que no era solo testigo, era pieza involuntaria de una operación clandestina.
De regreso al pueblo notó algo inquietante. Una camioneta desconocida estacionada cerca de su casa. No era casualidad. No después de su visita a la ciudad. La presión ya no era implícita, era vigilancia. Y en ese momento entendió que la ventana para decidir se estaba cerrando. Si iba a actuar, debía hacerlo antes de que lo obligaran a callar. Esa noche dejó las luces apagadas y observó desde la ventana. La camioneta permaneció allí más tiempo del necesario. No hubo golpes en la puerta, ni amenazas directas. Solo presencia. Presión psicológica. Era un mensaje silencioso. Sabemos dónde estás. El hombre entendió que la intimidación estaba diseñada para que eligiera el camino más fácil. Al amanecer tomó una decisión fría. Hizo copias digitales de las fotografías, guardó muestras del mineral en distintos lugares y dejó un sobre sellado en casa del anciano minero con instrucciones claras. Si algo le ocurría, debía entregarlo a la autoridad regional. No buscaba dramatizar, buscaba blindarse. Luego volvió a la ciudad, esta vez con evidencia concreta. Presentó una denuncia formal acompañada de muestras y registros fotográficos. No acusó por emoción. Presentó hechos verificables. La oficina minera no reaccionó con sorpresa, sino con interés inmediato. Al parecer, ya existían sospechas sobre movimientos irregulares en esa zona. Cuando regresó al pueblo, la camioneta ya no estaba. Pero el silencio era más pesado que antes. Sabía que la denuncia activaría inspecciones oficiales. Y sabía también que quienes estaban detrás del saqueo no perdonarían fácilmente. Sin embargo, por primera vez desde que recibió el costal, sintió algo distinto al miedo. Sintió control. La historia ya no estaba en manos de quienes intentaron comprar su silencio. 3 días después, una inspección oficial llegó al terreno donde había trabajado durante la sequía. No fue discreta. Vehículos identificados, funcionarios con chalecos visibles y equipos de medición. El pueblo entero observaba desde la distancia. Nadie entendía del todo lo que estaba pasando, pero la tensión era evidente. Lo que antes parecía un simple lote agrícola ahora estaba bajo revisión formal. Los inspectores no tardaron en encontrar irregularidades. Excavaciones sin licencia, registros inexistentes, extracción no declarada. El mineral que él había recibido en un costal era solo una fracción de lo que habían estado sacando en secreto. La evidencia no dejaba margen para explicaciones cómodas. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier acusación. Cuando los responsables fueron citados a declarar, intentaron minimizar el asunto. Dijeron que se trataba de pruebas sin valor comercial, que no sabían del alcance real del mineral. Pero los análisis técnicos no respaldaban esa versión. El hombre observaba a distancia, consciente de que su denuncia había activado algo mayor que su propia historia. Esa misma tarde, alguien golpeó su puerta con fuerza. No era una autoridad. Era uno de los hombres que le entregó el costal. Su voz ya no era amable. Lo acusó de traidor, de arruinar oportunidades para todos. El hombre no respondió con insultos. Solo dijo algo simple y definitivo. No era oportunidad. Era ilegalidad. Y en ese instante comprendió que había cruzado un punto sin retorno. El enfrentamiento no pasó desapercibido. Algunos vecinos escucharon los gritos y salieron a la calle. La tensión dejó de ser privada y se volvió pública. El hombre no levantó la voz. Mantuvo la misma postura firme que había tenido al presentar la denuncia. Sabía que perder el control solo beneficiaría a quienes buscaban desacreditarlo. Horas después, la noticia de la investigación se esparció por todo el pueblo. Muchos comenzaron a comprender que el costal de piedras no había sido un gesto de agradecimiento, sino una maniobra para ocultar material extraído ilegalmente. Lo que parecía una burla, ahora se revelaba como un intento de manipulación. Las autoridades regresaron con órdenes más amplias. Sellaron la zona, incautaron maquinaria y comenzaron procesos formales contra los responsables. La evidencia era clara. El mineral tenía alto valor comercial y estaba siendo explotado sin permisos. El silencio estratégico que habían mantenido durante meses se rompió en cuestión de días. Esa noche, el hombre caminó hasta el lugar donde había trabajado durante la sequía. Miró la excavación ahora acordonada y entendió la magnitud del momento.
El costal que recibió como humillación terminó siendo prueba clave para destapar una red ilegal. Lo que había empezado como desprecio terminó convirtiéndose en justicia activada. Las investigaciones avanzaron más rápido de lo que muchos esperaban. Los informes técnicos confirmaron que el mineral tenía un valor comercial elevado y que su extracción clandestina llevaba meses en funcionamiento. Lo que parecía un simple lote agrícola resultó ser el centro de una operación organizada. El pueblo comenzó a entender que había estado caminando sobre riqueza oculta sin saberlo. Los responsables intentaron defenderse alegando desconocimiento de regulaciones. Sin embargo, los registros financieros revelaron movimientos sospechosos y ventas indirectas realizadas a través de intermediarios. La evidencia era contundente. La historia del costal ya no era un rumor curioso, era el punto de partida de un proceso judicial serio. Mientras tanto, el hombre que denunció enfrentaba miradas divididas. Algunos lo veían como valiente, otros como imprudente. Había quienes pensaban que podría haberse quedado con el mineral y evitar problemas. Pero él sabía que el silencio habría convertido su casa en cómplice. La tranquilidad que sentía ahora no era comodidad, era coherencia. Cuando las autoridades anunciaron oficialmente el cierre temporal del sitio y el inicio de procedimientos legales, quedó claro que el costal no había sido una simple burla. Fue el error que expuso una red completa. Y en medio de todo, el hombre entendió algo esencial. No siempre se necesita riqueza para cambiar una historia. A veces basta con negarse a ser comprado. Con el avance del proceso judicial, comenzaron a salir nombres que nadie esperaba. La extracción clandestina no era improvisada. Involucraba acuerdos ocultos, transporte encubierto y compradores externos que preferían no preguntar demasiado. Lo que empezó como un costal entregado en silencio, terminó revelando una red más grande de lo que el hombre imaginó cuando golpeó la primera piedra en su casa. Las declaraciones se volvieron públicas, y el pueblo dejó de dividirse entre opiniones. Los hechos eran claros. La operación ilegal había puesto en riesgo no solo el terreno, sino la estabilidad de toda la comunidad. Si las autoridades regionales descubrían el movimiento sin denuncia previa, las sanciones podrían haber afectado a todos, incluso a quienes no sabían nada. Algunos comenzaron a agradecerle en privado. Otros aún evitaban mirarlo directamente, quizá por vergüenza de no haber cuestionado antes. El hombre no buscó reconocimiento. Continuó con su trabajo cotidiano, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La diferencia era interna. Había elegido actuar cuando el camino fácil parecía más cómodo. Un funcionario regional lo citó para declarar formalmente. Al salir de la audiencia, comprendió que el proceso aún tomaría tiempo, pero el rumbo ya estaba definido. El costal de piedras dejó de ser símbolo de humillación y se convirtió en símbolo de decisión. Y esa transformación marcó un punto irreversible en la historia del pueblo. Las semanas siguientes fueron de tensión contenida. El proceso legal avanzaba y los implicados comenzaron a buscar acuerdos, intentando reducir sanciones. Algunos ofrecieron devolver dinero, otros intentaron señalar a superiores invisibles. Pero el núcleo del caso ya estaba claro. La extracción fue consciente y sostenida. El costal entregado como pago era prueba física de ese movimiento oculto. El pueblo empezó a reflexionar sobre algo más profundo que el delito. ¿Cuántas veces habían aceptado decisiones sin preguntar? ¿Cuántas veces la comodidad del silencio fue más fuerte que la curiosidad por la verdad? La historia del costal no solo reveló una operación ilegal, reveló la facilidad con la que la ignorancia colectiva puede ser utilizada. El hombre continuó colaborando con las autoridades sin exageraciones ni discursos heroicos. Cada declaración suya fue precisa y basada en hechos. No añadió drama, no buscó venganza. Solo sostuvo la misma postura que tomó el día que decidió no vender el mineral en secreto. La coherencia empezó a pesar más que cualquier recompensa económica. Con el avance de la investigación, surgió una propuesta inesperada. El terreno sería evaluado oficialmente para posible explotación legal bajo regulación estatal. Si se confirmaba su viabilidad,
podría convertirse en proyecto formal con supervisión adecuada. Lo que comenzó como clandestino podría transformarse en oportunidad legítima. Y esa posibilidad abrió un nuevo capítulo que nadie había anticipado. La propuesta oficial cambió el tono de la conversación en el pueblo. Ya no se trataba solo de sanciones o culpables. Se trataba de qué hacer con el recurso descubierto. El terreno fue evaluado por técnicos especializados que confirmaron su alto potencial económico, siempre y cuando se cumpliera con normativas estrictas de seguridad y regulación ambiental. El hombre fue invitado a participar en reuniones donde se discutía la posibilidad de crear una cooperativa legal para gestionar el recurso, no como dueño exclusivo, sino como miembro fundador junto a otros vecinos interesados. La idea era transformar lo que comenzó como abuso en modelo transparente de desarrollo. Para muchos, aquello era una lección práctica. La ilegalidad había intentado concentrar riqueza en manos ocultas. La legalidad proponía distribuir responsabilidad. La diferencia no estaba en el mineral, sino en la estructura que lo gestionaba. El hombre entendió que el verdadero valor del costal nunca fue su contenido. Fue la oportunidad de corregir el rumbo colectivo. Cuando aceptó participar en la cooperativa, lo hizo bajo una condición clara. Todas las cuentas serían públicas, cada extracción documentada y cada decisión votada. No quería repetir el patrón de poder que casi convirtió al pueblo en cómplice. Y en ese momento la historia dio un giro definitivo. El costal de piedras dejó de ser prueba de engaño y se convirtió en semilla de transparencia. La cooperativa comenzó a tomar forma con reuniones abiertas en la plaza. No todos confiaban al principio. Había miedo de repetir errores y dudas sobre la capacidad técnica del grupo. Pero esta vez todo se hacía con asesoría profesional, licencias en regla y supervisión oficial. Lo que antes era secreto, ahora era público. Y esa diferencia cambiaba el equilibrio de poder. Se establecieron reglas claras. Porcentaje de reinversión obligatoria. Fondo comunitario para infraestructura y educación. Auditorías externas periódicas. Nadie tendría control absoluto. Cada miembro debía rendir cuentas. La estructura no estaba diseñada para enriquecer a unos pocos, sino para sostener a muchos. Esa mentalidad marcó un quiebre con el pasado. El hombre, que un día recibió un costal como burla, ahora coordinaba procesos legales y técnicos con la misma serenidad con la que antes cargaba agua bajo el sol. No hablaba de justicia como discurso, la practicaba como método. Su liderazgo no era carismático, era coherente, y esa coherencia empezó a generar respeto genuino. Con el inicio de la extracción legal, los primeros ingresos formales comenzaron a registrarse públicamente. No hubo celebraciones exageradas, pero sí una sensación compartida de dignidad recuperada. El mineral ya no era símbolo de clandestinidad, sino de estructura organizada. Y el pueblo comprendió que el verdadero cambio no fue encontrar riqueza, fue decidir cómo administrarla. Con el paso de los meses, la cooperativa comenzó a mostrar resultados visibles. Las cuentas públicas se presentaban cada trimestre, los balances eran claros y los ingresos se distribuían según reglas previamente acordadas. Por primera vez, el pueblo veía números reales y entendía cómo funcionaba el negocio. La transparencia dejó de ser discurso y se convirtió en práctica constante. El hombre nunca reclamó protagonismo exclusivo. Insistía en que la estructura era más importante que cualquier nombre. Cuando alguien lo llamaba el que cambió todo, él respondía que solo decidió no aceptar un pago sospechoso. La diferencia estuvo en la acción siguiente, no en la primera sospecha. Los antiguos responsables enfrentaron sanciones proporcionales y quedaron fuera de cualquier gestión futura. El proceso legal no fue vengativo, pero sí firme. La comunidad entendió que la legalidad no es negociable cuando se trata de recursos colectivos. Esa claridad fortaleció la confianza interna. Un año después de la denuncia, el mismo lugar donde una vez estuvo una excavación clandestina, ahora operaba bajo licencia oficial. Equipos adecuados, supervisión constante y protocolos visibles. El contraste era evidente. Lo que comenzó como intento de ocultar riqueza terminó convirtiéndose en modelo de administración responsable.
Y todo se activó el día que alguien decidió abrir un costal en lugar de aceptarlo sin mirar. Con la operación ya estabilizada, el pueblo empezó a experimentar algo más profundo que prosperidad económica: estabilidad estructural. Los ingresos provenientes del mineral se destinaron no solo a dividendos individuales, sino a mejoras colectivas. Se repararon caminos, se fortalecieron escuelas y se creó un fondo de emergencia comunitario. El recurso dejó de ser motivo de conflicto y se convirtió en herramienta de planificación. El hombre seguía trabajando como uno más dentro de la cooperativa. No buscó oficina privada ni privilegios especiales. Su autoridad provenía de la coherencia de sus decisiones pasadas. La gente confiaba en él no por discurso, sino por antecedentes verificables. Había demostrado que cuando pudo callar, habló, y cuando pudo beneficiarse en secreto, eligió exponer. La historia del costal empezó a contarse a los jóvenes como lección práctica. No como cuento dramático, sino como ejemplo de análisis crítico. Se discutía en reuniones escolares cómo una decisión pequeña puede desencadenar cambios estructurales. El valor real no estuvo en el mineral en sí, sino en la negativa a aceptar algo sin cuestionarlo. El terreno que una vez fue escenario de extracción ilegal, ahora era referencia regional de gestión responsable. Funcionarios de otras localidades visitaban el modelo para replicarlo. Lo que comenzó como humillación se convirtió en caso de estudio. Y el hombre comprendió algo definitivo. A veces la justicia no llega por fuerza. Llega porque alguien decide no participar en la mentira. Con el paso del tiempo, el modelo cooperativo comenzó a atraer atención fuera de la región. Universidades enviaban estudiantes para estudiar el caso. Funcionarios públicos lo mencionaban como ejemplo de transición de ilegalidad a formalidad, y otras comunidades consultaban cómo replicar el sistema. El pueblo dejó de ser conocido por la sequía o el escándalo, y pasó a ser referencia de estructura. El hombre nunca se presentó como héroe. Cuando lo invitaban a hablar en reuniones regionales, insistía en que todo empezó con una duda sencilla: abrir el costal antes de aceptarlo. No fue valentía extraordinaria, fue curiosidad responsable. La diferencia entre aceptar y examinar fue la línea que separó complicidad de transformación. La cooperativa evolucionó hacia procesos más técnicos y contratos más grandes, siempre bajo supervisión regulatoria estricta. El recurso mineral continuaba generando ingresos sostenidos, pero la prioridad ya no era expansión agresiva, era sostenibilidad. La experiencia les enseñó que la riqueza sin estructura puede destruir lo que toca. Una tarde, mientras observaba el sitio ahora completamente regularizado, el hombre recordó el momento en que el saco cayó al suelo de su casa. Si lo hubiera vendido en silencio, la historia habría terminado en dinero fácil y corrupción intacta. En cambio, terminó en modelo de transparencia. Y esa diferencia no fue producto del azar. Fue producto de una decisión consciente. La estabilidad económica permitió que el pueblo invirtiera en algo que nunca había sido prioridad: formación técnica y educación avanzada. Se crearon programas para que jóvenes aprendieran gestión minera responsable, administración y contabilidad. El recurso natural dejó de ser solo fuente de ingreso y se convirtió en plataforma de aprendizaje. El hombre participaba en estas iniciativas con discreción. No imponía decisiones, hacía preguntas. Recordaba constantemente que el éxito inicial no garantizaba permanencia. Si la cooperativa olvidaba sus principios, podría repetir los mismos errores que denunciaron. La memoria colectiva se convirtió en herramienta preventiva. Con el tiempo, la comunidad dejó de hablar del escándalo original. La narrativa cambió. Ya no era el caso de extracción ilegal, era el ejemplo de transformación. Esa evolución en la percepción fue más poderosa que cualquier ingreso financiero. El pueblo había aprendido a gestionar crisis con estructura, no con improvisación. Una tarde, el hombre volvió a revisar el viejo costal que aún conservaba guardado, no por nostalgia, sino como recordatorio. Aquel saco vacío simbolizaba el punto de partida. No contenía piedras ya, pero contenía historia. Y esa historia le recordaba que el valor real no estaba en el mineral,
estaba en la decisión de no vender su silencio. Los años consolidaron lo que comenzó como reacción a una irregularidad. La cooperativa ya no dependía de la figura del hombre que abrió el costal. Existían estatutos claros, auditorías permanentes y liderazgo rotativo. El modelo sobrevivía por estructura, no por carisma. Y eso garantizaba estabilidad más allá de cualquier individuo. Otras comunidades comenzaron a replicar el esquema. No copiaban la historia, copiaban el método. Transparencia inicial, evidencia documentada, denuncia formal y organización colectiva. El caso dejó de ser anecdótico y se convirtió en referencia técnica. Lo que parecía un gesto insignificante terminó influyendo en prácticas regionales. El hombre observaba con serenidad cómo el pueblo prosperaba sin depender de su intervención constante. Nunca buscó capitalizar políticamente la experiencia, ni usarla para obtener poder personal. Había entendido que la autoridad más sólida es la que se diluye en reglas claras y procesos verificables. Cuando alguien nuevo preguntaba cómo comenzó todo, la respuesta era simple. Alguien decidió abrir un costal, en lugar de aceptarlo cerrado. No fue la riqueza lo que cambió el destino. Fue la decisión de examinar lo que otros entregaron con intención oculta. Y esa claridad marcó el rumbo de toda la comunidad. Años después, el episodio del costal ya no provocaba tensión, sino reflexión. El pueblo no recordaba la historia con rabia, sino con análisis. Aquella entrega aparentemente insignificante fue el punto de quiebre entre dos caminos posibles, uno de silencio rentable y otro de transparencia estructural. La diferencia no estuvo en el contenido del saco, sino en la reacción frente a él. El hombre siguió viviendo con sencillez. Nunca acumuló riquezas desproporcionadas ni cambió su estilo de vida por completo. Su mayor ganancia no fue económica, fue institucional. Había contribuido a crear un sistema que funcionaba más allá de su presencia, y esa permanencia valía más que cualquier mineral. La cooperativa continuó operando bajo estándares cada vez más exigentes. Auditorías externas, certificaciones de calidad y cumplimiento ambiental consolidaron la reputación regional. Lo que empezó como extracción clandestina terminó convertido en modelo regulado y respetado. La transformación no fue inmediata, pero fue consistente. El viejo costal, guardado como símbolo, permanecía vacío pero lleno de significado. Recordaba que aceptar algo sin cuestionarlo puede convertirte en cómplice, y que examinarlo puede convertirte en agente de cambio. No fue el contenido lo que impresionó realmente. Fue la decisión de no vender el silencio. Y esa decisión redefinió el destino de todo un pueblo.